Now we will move on to the Q&A session, and we'll allocate, as I have previously mentioned, around 5 minutes for each question. We have selected some questions that have been previously sent. So, Alison. Sí, ahora pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Hemos alocado otra vez, como ya hemos dicho, 5 minutos por cada pregunta para que la profesora pueda contestarlos. Y hemos recibido preguntas antes de este evento, pero también hemos recibido preguntas durante. Así que vamos a pasar a preguntar las preguntas a la profesora para que pueda contestarla. Our first question is, what could be done by society to help people preserve their culture nowadays? ¿Qué puede hacer la sociedad hoy en día para preservar la cultura de la gente indígena? Bueno, a ver, la sociedad entera hoy está sufriendo. Yo he hablado de la pobreza de los pueblos indígenas, que también son parte de la sociedad, con otras personas que están en un total abandono. Es decir, la sociedad y la clase media también está sufriendo mucho. Yo diría que la sociedad en estos momentos no tiene mucho que hacer. Quien tiene que hacer es el gobierno. Esa sería mi respuesta. Cambiar las políticas, implementar políticas, conocer más a los pueblos indígenas, penetrar en ellos. Yo siento que a pesar de que hay una normativa internacional que reconoce sus derechos y que los países han firmado estos convenios que son vinculantes, no es mucho lo que se ha avanzado. Eso es lo que quisiera, no extenderme más. So Professor Milka was saying to the answer to this question, what could be done by society to help Indigenous people preserve their culture nowadays, is that society as a whole is suffering. They are going through poverty and feel total abandonment in general. So it's not just the Indigenous people, it's everybody in Chile. And the society in itself cannot do much just now. It is actually the government that needs to change and implement new politics and get to know the Indigenous population in order to create these new policies. Even though the government has signed international norms, it is now time for them to be implemented. So our second question is by one of our attendees today. He's asking, what type of intercultural health do you consider that it should be applied in the coronavirus context? ¿No hay traducción? Sí, la segunda pregunta es por alguien de la audiencia hoy en día y está preguntando qué tipo de salud intercultural o sistema de salud intercultural considera que se debería aplicar en un contexto de COVID-19. Bueno, no puedo negar que en el país hay planes, hay proyectos para establecer la salud intercultural. Hay incluso establecimientos hospitalarios en que ello se hace, ¿no? Sin embargo, hoy, tal vez todos nos preguntamos eso, ¿no? Habiendo firmado convenios, habiendo estudios de los pueblos indígenas, habiendo proyectos o programas de salud interculturales, en el Ministerio de Chile, en el Ministerio de Salud, existe una unidad para asuntos de salud intercultural. No obstante, este fenómeno, este suceso actual, se escapa de las manos. Me pareciera que hay una gran distancia entre quienes están tomando las decisiones arriba y las autoridades locales, sean estas indígenas y no indígenas. En Chile, nosotros tenemos una división administrativa que considera las comunas, ¿ya? Más bien a nivel local, existen en las ciudades y también en el sector rural. Y las comunas están dirigidas por alcaldes.
Y hoy son estas personas los que están solicitando, y por qué no decir impugnando al gobierno para que mejore la ayuda que pueda brindar conjuntamente para ir en pro, en beneficio, en ayuda para atender las necesidades, en este caso, de los pueblos indígenas. Pero yo les señalaba el caso del alcalde de Calama, que es importante ese caso, porque el alcalde salió en televisión casi suplicante, pidiendo que por favor cierren el aeropuerto, que por favor cesen en parte las empresas mineras, que su ciudad, de la cual donde él tiene su lugar de trabajo, se está muriendo. Entonces, ¿quién les dice eso? Si uno reflexiona a lo que yo expuse, que hay una desconexión entre quienes toman las decisiones, las políticas y la base local. ¿Para qué hablar de los presidentes de las comunidades indígenas? Eso. Professor Milka was just answering this last question, and just to kind of synthesize everything she said, is that there are plans in the country establishing intercultural health. There's already been policies, but even though there's all these projects and policy, and you know the Ministry of Health already has an intercultural health system, it is still this issue still escaping from our hands, because there seems to be a disconnection in the distance between the people making the policies and the local government trying to implement these. In Chile, there are comunas, which is the local governments, and they are imploring for help so they could help these indigenous populations. That's why the Professor Milka was talking about Calama, which is a very important case, as the major was on TV imploring to close down the airport so their people could stop getting infected by COVID-19. So there seems to be a major disconnection, and it would be best to kind of treat this first before thinking of other ways to implement this intercultural health. Thank you very much, Professora Milka. Thank you, Alison, for your translation. We are running out of time, so I would like to formulate the third question. How can the inequalities Indigenous people face be addressed in the context of a pandemic? ¿Cómo se puede luchar contra la desigualdad que afrontan las poblaciones indígenas en el contexto de una pandemia? Es una pregunta muy interesante, tremendamente interesante, pero de una complejidad. Yo dije, la desigualdad tiene varias caras: económica, social, cultural, política, jurídica. ¿Se entiende, no? Es decir, y la desigualdad implica beneficios para uno y no beneficios para otros. Entonces, los pueblos indígenas están en una situación en que los afectan todas estas desigualdades. La económica. Hemos hablado de pobreza. Pero, ¿saben? La pobreza es un fenómeno que se develó, que se mostró en su crudeza en Chile. Estamos sorprendidos por el nivel de pobreza que teníamos en el país. Entonces, los estados que deben tomar medidas en este asunto tienen que preocuparse de este segmento de los pobres y, tomando la variable cultural, hacer un lado
este otro segmento de los pueblos indígenas, que tienen, se podrá decir, privilegios. Es que ocurre que los pueblos indígenas son patrimonio de la humanidad. Por eso que tienen esos privilegios. Entonces, ¿cómo luchar contra esas desigualdades? Tendríamos que sentarnos a conversar qué pasa en lo jurídico. ¿Qué posibilidades tienen ellos de hacer valer su derecho? Como lo manda el convenio 169, su derecho propio. Hasta ahora, casi nada. En lo cultural, bueno, no quiero exagerar, pero yo siento que lo que está permitido de la cultura y lo que se conoce es el folclore, son los monumentos, son los restos arqueológicos, es la artesanía, pero estas cosas que yo he hablado ahora, ¿ya? De la organización dentro de la comunidad, de la importancia de los adultos mayores, de los principios que tiene una comunidad para trabajar colectivamente, ojo, derecho colectivo a su territorio. Es decir, es muy linda la pregunta, ¿no? Pero es extensa. La desigualdad, ojalá que los estados la pudieran asumir, pero frente a esta desigualdad se ha venido trabajando, reclamando, escribiendo por mucho tiempo. Falta voluntad política. So just to translate, she says it's a very interesting but complex question to unravel, as inequality has various faces. There's economical, social, political, legal, and even cultural inequalities. But then again, talking about inequality means that one benefits and another one's one benefits at the disadvantage of another. And Indigenous communities are sadly affected by all these types of inequality. And poverty is a phenomenon that's been shown in Chile just now with this pandemic, which has surprised everyone at how much poverty there is in the country. And it is a state that needs to worry about these segments of population and Indigenous community in order to work on bettering the inequalities. The good thing about the Indigenous community is that they're a cultural heritage of the world. So in a way they are protected, but they still need help. So how do we actually fight this? We have to sit and talk about the legal stuff. And just to emphasize the International Labour Organization Convention 168, there are policies in place that just need to be implemented. But when it comes to the cultural side, what is allowed from these Indigenous populations is what we know. But that's not all there is to these Indigenous populations. We also have to think about their own political organizations, their own community, and how they relate to one another, their principles, and their territorial rights. So it's a very nice question, but it's a very complex one. And as Professor Milka said, the state needs to worry about these and needs to implement these changes. But again, there's been a long time of imploring the government to start making these changes, but there seems to be a lack of political willpower to implement these. Thank you very much for your answers, Professora Milka. Those were very insightful. We have received very interesting questions from the audience, but due to a lack of time, we won't be able to answer all of these today. So we are hoping, if you agree, Professora Milka, we will send this to you. Yes, of course. Yes. Ya nos estamos pocos de tiempo y hemos recibido muchas preguntas por el chat, así que sí, con el permiso de la profesora Milka, se las enviaremos directamente a usted por su correo para que pueda contestarlas en su propio tiempo.
Me parece que este tema que nosotros hemos tratado hoy es tremendamente importante, ¿eh? De lo que está ocurriendo y quienes estamos trabajando con los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Sería muy bueno para mí, yo creo para todos, poder establecer un diálogo más allá de este breve espacio que nos permiten estos sistemas. Y con mucho gusto, si se recogen las preguntas, yo se las responderé y podemos más aún seguir conversando, si me dan sus direcciones, intercambiando información. Por cierto que sí, yo también me quedé como con ganas de seguir hablando, ¿no? Pero teníamos un espacio acotado y tuve que hacer una síntesis de todo lo que podríamos decir ahora. Tanto que decir del caso chileno, ¿no? Pero bueno, estoy a su disposición. Gracias. Yes. So, Professor Milka, I just want to say that this is a very important topic to address, especially the rights of Indigenous people. And due to the limited time, she wasn't able to get all her knowledge and enthusiasm out. However, she is very happy to accept any questions through email. If you just ask a question, leave your email below it, she'll get back to you and you can keep on discussing about the rights of Indigenous people. Thank you very much. We hope you have enjoyed listening to this talk and feel more knowledgeable about the challenges Indigenous groups are currently facing. For those who wish to listen to it again or have not been able to join, the talk has been recorded and will be uploaded on our YouTube channel and our blog soon. So please like the Dundee University Latin American Society on Facebook and follow us on Instagram, and stay tuned. Esperamos que hayan disfrutado de esta charla y se sientan más informados sobre los desafíos que los grupos indígenas enfrentan actualmente en Chile. Para aquellos que deseen escuchar la charla nuevamente o que no hayan podido unirse, la charla estará disponible en nuestro canal de YouTube y en nuestro blog. Por favor, denle me gusta a la Sociedad Latinoamericana de la Universidad de Dundee en Facebook y síganos en Instagram. On behalf of the academic subcommittee at the Latin American Society, I would like to thank the University of Dundee, the Geography Department at the University of Dundee, and the University of Chile once again for helping us make this event happen. Most importantly, I would like to give a big thank you to my team at the academic subcommittee, who worked really hard to make this talk happen and aims to give Latin America a voice in other parts of the world. I believe this was a great contribution to our work. Thank you, Professora Milka, for your time, and thank you to all of you for attending this online event. De parte del subcomité académico de la Sociedad Latinoamericana en la Universidad de Dundee, me gustaría dar las gracias a la Universidad de Dundee, el Departamento de Geografía de la Universidad de Dundee y la Universidad de Chile por ayudarnos a promocionar este evento. Sobre todo me gustaría agradecer a mi equipo, el subcomité académico, quienes pusieron mucho esfuerzo y trabajo para poder montar y presentar esta charla, siempre con el objetivo y misión de darle una voz a América Latina en otras partes del mundo. Gracias por la enorme contribución a nuestro trabajo y muchas gracias a la profesora Milka Castro por su tiempo y muchas gracias a ustedes por atender a nuestro evento.